Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté con ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Bienvenidos al episodio 260. Mi nombre es Marco Antonio, estamos el día 14 de mayo y hoy nos toca hablar de las reflexiones sobre la filosofía política de justicia. Ya hablamos de las teorías de John Ralph y Robert Nozick y hoy vamos a profundizar en las diferencias y vamos a dar una pequeña introducción, un pequeño índice de qué temas vamos a tratar. Vamos a hablar primero vamos a dar una recapitulación de los temas tratados durante la semana. Luego haremos una reflexión sobre la importancia y el impacto de las teorías de la justicia. Luego pasamos al primer segmento, que es el resumen de los temas clave. Vamos a dar un resumen de las ideas principales de John Ralph y de Robert Nozick. Y vamos a dar unas reflexiones sobre sus contribuciones y la relevancia que tiene hoy en día. En el segundo segmento vamos a responder preguntas comunes que se hacen sobre la teoría de la justicia. Y al final vamos a dar unas reflexiones finales sobre el impacto en la filosofía política en general. Bien, entonces las teorías de la justicia han sido fundamentales en el desarrollo del pensamiento político, no solo político sino ético y jurídico a lo largo de la historia. Reflexionar sobre su importancia e impacto implica reconocer cómo han moldeado nuestras concepciones de lo que significa una sociedad justa, ¿no? Y cómo deben organizarse las instituciones, y también de que le debemos mucho a los demás como ciudadanos y seres humanos, ¿no? Hay un tipo de relación interpersonal que siempre se están nutriendo, siempre estamos siendo nutridos por las personas y ellas también están siendo nutridas por nosotros, y en este sentido hay una interdependencia entre los ciudadanos que conforman una sociedad. En ese sentido, las teorías de la justicia vienen desde Platón, después ya pasa Aristóteles, pasa filósofos más modernos, Maquiavelo, y termina con estos dos filósofos de la justicia y al final, como vimos, hay muchos que tienen una respuesta alternativa a este problema de la justicia en la sociedad, y como por ejemplo Amartya Sen, Martha Nussbaum, está también Carol Gilligan, en Thomas Polk. Hay muchos filósofos que intentan resolver estos dilemas, ¿no? Y buscan responder la pregunta crucial, ¿no? ¿Qué significa vivir bien en común? Esta es la pregunta clave. ¿Qué significa vivir bien en común, ¿no? Y ofrecen principios normativos que guían nuestras decisiones individuales y nos ayudan a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, lo equitativo y lo arbitrario, lo que debe ser respetado y lo que debe ser transformado. Entonces el impacto práctico de estas teorías es evidente en el diseño de leyes, políticas públicas, sistemas judiciales. Por ejemplo, la idea rapsiana del velo de ignorancia ha sido inspirado por el contrato social, ¿no? Es un tipo de contrato social moderno donde parten de un estado inicial donde se tiene que elegir lo que es mejor para el menos aventajado. Entonces esto ha inspirado debates sobre la equidad, la distribución de recursos y las nociones utilitarias y libertarias sobre los modelos económicos y fiscales que adoptan los estados, ¿no?
Y las teorías contemporáneas también de la justicia han sido clave para visibilizar y combatir formas estructurales de injusticia como la pobreza, la discriminación, el racismo, el sexismo, la exclusión social, ¿no? Y nos permiten entender que la justicia no es solo una cuestión de leyes, sino que también de oportunidades, reconocimiento, participación. Entonces, estudiar teorías de la justicia también tiene un valor emancipador, porque nos ayuda a cuestionar el status quo, a identificar privilegios y a imaginar alternativas, ¿no? La justicia deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una herramienta crítica para la transformación social. En un mundo cada vez más globalizado, el diálogo entre distintas concepciones de justicia feminista, ancestral, religiosa, comunitaria, liberal, se vuelve fundamental, porque esto enriquece la reflexión filosófica y también nos obliga a repensar la justicia desde diversos puntos referenciales, diversas perspectivas, diversas realidades, especialmente desde contextos que han sido históricamente marginados, como el colonialismo, el racismo, entre otros, el feminismo, entre otras perspectivas también. Entonces, las teorías de justicia no son construcciones meramente académicas, son marcos normativos, no normativos, sino marcos referenciales vivos que orientan nuestras decisiones colectivas y también definen los horizontes de nuestra humanidad compartida, ¿no? Y su estudio y aplicación no solo fortalecen las democracias, sino que también nos recuerdan que una sociedad verdaderamente justa es siempre una tarea inacabada, porque siempre se puede mejorar y porque siempre surgen problemas sociales, ¿no? Y eso requiere una constante apertura al diálogo, una constante apertura a debates éticos, entre otras formas de compromiso constante para el desarrollo de las sociedades. Luego tenemos a John Rawls, que nos habla de la justicia como equidad. Y las ideas claves de John Rawls son el principio de apelo e ignorancia, los dos principios de justicia y la justicia distributiva, ¿no? Y el estado redistributivo, que básicamente son lo mismo, porque tienen la misma función de distribuir recursos en forma que sea justa. El Estado tiene que actuar justamente frente a las desigualdades sociales. Entonces, el primer principio de apelo e ignorancia es muy importante en Rawls, porque nos posiciona en una situación hipotética donde no sabemos si vamos a ocupar qué cargos de pobre, rico, bueno, malo, católico, ateo, entre otras circunstancias, ¿no? Y para diseñar una sociedad justa propone que nos imaginemos en una posición original donde no sabemos cuál va a ser nuestro rol en la sociedad, ¿no? Y esto va a garantizar que las reglas que vamos a elegir sean justas para todos, ya que nadie querrá una desventaja que pueda afectarle, ¿no? Porque no sabe realmente qué posición va a ocupar en la sociedad. Entonces llega el principio de justicia, que son dos: la libertad igual para todos, donde cada persona debe tener igual derecho a libertades básicas como libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de conciencia, y las desigualdades permitidas están aceptadas solo si benefician a los más desfavorecidos, ¿no? Este principio de diferencia que hablamos al inicio, donde, al inicio no, hablamos en otro episodio, que básicamente es el principio de libertad y el principio de diferencia referente a la justicia. En ese sentido, el principio de libertad es básicamente dar derechos iguales, básicas a todo el mundo, y el principio de diferencia es permitir desigualdades, pero que esas desigualdades beneficien a los más desfavorecidos. Y si todos tienen igualdad de oportunidades, el principio de diferencia haría la diferencia, ¿no? Para igualar la desventaja de los más desfavorecidos. Y luego viene la justicia distributiva, ¿no? Donde Rawls cree que las desigualdades económicas son justas solo si mejoran la situación de los que están en peor posición. Luego viene Robert Nozick y él habla más bien de un estado minarquista. Bueno, no habla de un estado minarquista. Lo específico, el término correcto que usa él es estado mínimo.
En su libro Anarquía, Estado y Utopía, critica a John Ralph y Nozick rechaza la redistribución forzada de recursos y la ve como una violación de los derechos individuales de propiedad, ¿no? Y considera injusto quitarle a alguien lo que ha ganado legítimamente, incluso si eso mejora a los menos favorecidos. Y también nos da el principio de adquisición justa. O sea, una distribución es justa si los bienes fueron adquiridos sin robar ni engañar y si fueron transferidos voluntariamente, ¿no? Y evidentemente surge de un estado mínimo, donde el único estado legítimo es el que protege los derechos básicos de vida, libertad y propiedad. Y cualquier estado que redistribuya riqueza va más allá de su función, y esto es moralmente ilegítimo y no debería ser así para Robert Nozick. Y también nos habla de la libertad sobre igualdad, ¿no? Hay que preferir la libertad encima de la igualdad para Nozick. Forzar la igualdad económica atenta directamente contra la libertad personal. Entonces veamos estas diferencias que hay entre John Ralph y Robert Nozick, que marcan de aquí el debate para posteriores enfoques más ecologistas, feministas, culturales, neocoloniales, también postfuncionalistas. Entonces las teorías principales de justicia de John Ralph y Robert Nozick representan dos polos fundamentales para el debate moderno sobre qué es la justicia, ¿no? Y por un lado también conlleva la búsqueda de una igualdad sustantiva y una solidaridad social, y por el otro también una defensa de la libertad individual, y que esa puede ser violable, pero en caso de Robert Nozick eso sería inviolable, y ambos constituyen unas visiones muy interesantes sobre el orden político, ¿no? Y su confrontación sigue siendo clave para entender las tensiones éticas y políticas de nuestras sociedades actuales, ¿no? Y como por ejemplo en Estados Unidos se vio que había una lucha constante entre los demócratas y republicanos, donde los republicanos eran libertarios y los demócratas eran como socialistas. Al final los que pensaban que iban a votar por los demócratas con pensamiento socialista, o sea, los migrantes, los de clase baja, terminaron votando por Trump, por pensamiento más liberal, ¿no? Y esto se debe a que van cambiando los paradigmas, ¿no? Van cambiando las posiciones de las personas. Entonces, y se vuelve dinámica la discusión, ¿no? Y se vuelve dinámica también en el sentido de que nos damos cuenta de que algunas políticas dejan de funcionar y no funcionan como funcionaban antes, y entonces se crean nuevos paradigmas y se llegan a extremos y que intentan conciliar con el voto socialista al medio, ¿no? Tratan de llevar en lo extremo un término medio que sea más prudente para la política en general. Bien, ahora hablemos un poco sobre John Ralph y la ética del cuidado institucional. La teoría de la justicia de John Ralph surge desde una preocupación moral y que es radical, ¿no? Cómo vamos a organizar una sociedad que sea justa, incluso para quienes nacen con menos ventajas. Y su famoso experimento del velo de ignorancia no es solo un recurso intelectual, sino es un llamado a la empatía estructural. Pensar en las normas básicas de la sociedad como si no supiéramos qué posición vamos a ocupar en ella. Desde ahí, su principio de diferencia se vuelve crucial. Las desigualdades sociales y económicas solo son legítimas si benefician a los más desfavorecidos. Y esta perspectiva no implica una uniformidad de pensamiento o una uniformidad económica, sino una equidad racionalmente diseñada que es compatible con el respeto a las libertades individuales con un fuerte sentido de una responsabilidad colectiva, ¿no? En un mundo que ha atravesado muchas desigualdades extremas, desde, con el colonialismo, la esclavitud y ahora la guerra económica. Ralph sigue ofreciendo una brújula ética, que no solo es ética, sino que es institucional para quienes aspiran a cumplir o hacer realidad una democracia más justa, más estable, más inclusiva. Y por el otro lado, Robert Nozick
tiene una defensa radical de la libertad, ¿no? Frente a la justicia distributiva de John Ralph. Robert Nozick plantea una crítica de fondo, ¿no? La pregunta sugiere un tipo de respuesta que no tiene solución, o sí tiene solución, pero ¿a qué costo, no? ¿Tiene el Estado derecho a redistribuir los recursos que los individuos han adquirido legítimamente, o tenemos que construir mejor una forma empática y ética de criar ciudadanos que pueda conllevar a un tipo de responsabilidad colectiva, pero que nace del hombre y que no es impuesta por el Estado? Y en su visión, la justicia no depende de una distribución final justa, sino del modo en que los bienes fueron obtenidos y transferidos, ¿no? Y para Robert Nozick, cualquier intento de imponer un patrón distributivo implica violaciones a los derechos individuales, especialmente a la propiedad, ¿no? Y su defensa del Estado mínimo, limitado a funciones de protección frente a la fuerza, el fraude y el incumplimiento de contratos, ¿no? Busca evitar los abusos del poder político y preservar un espacio sagrado de autonomía individual. Y en contextos donde el Estado se vuelve excesivamente intervencionista o ineficaz, la advertencia de Robert Nozick es clara: la justicia no se impone desde arriba, y cualquier sociedad que pretenda ser justa más bien debe empezar a respetar las libertades y responsabilidades personales para luego tener una responsabilidad colectiva que tenga la bondad de apoyar a otros de forma voluntaria, no quitando libertad, sino en su libertad que tenga un tipo de responsabilidad colectiva, ¿no? Y en el siglo XXI nos enfrentamos a fuertes dilemas y que nos sitúan en el corazón de este debate: la tensión entre la redistribución y el mérito, entre la equidad y la libertad, entre la protección social y la responsabilidad individual, y en temas como impuestos progresivos, educación pública, sistema de salud públicos universales, subsidios, pensiones, viviendas, herencias. Las voces de Robert y Ralph siguen resonando con fuerza porque encarnan dos visiones incompatibles pero complementarias de lo que puede ser una sociedad justa, ¿no? Y su legado nos invita a repensar constantemente el rol del Estado y el sentido último de nuestras políticas públicas, y sobre todo el tipo de humanidad que queremos fomentar. Claro, Robert y Nozick no tuvieron en cuenta toda la repercusión que tuvieron a lo largo de los años, y no solo ofrecieron otros modelos filosóficos que son rigurosos y defienden una posición tajante, sino que nos dejaron preguntas, ¿no? Que no hemos podido responder hasta ahora sobre la vida democrática. Ralph nos recuerda que sin justicia social no puede haber paz ni cohesión duradera en una sociedad, y Robert Nozick nos advierte que sin libertad auténtica no hay dignidad ni respeto por la persona humana. Entonces su diálogo constituye el corazón de todo el debate filosófico contemporáneo, y lejos de resolverse, sigue inspirando a nuevas formas de pensar y a nuevas formas de actuar, ¿no? Y se necesita una filosofía que unifique ambos conceptos para el desarrollo de la sociedad, y que evidentemente vamos a llegar a ese punto de realizar también. En ese sentido, vamos a pasar ahora a las preguntas. Hay muchas preguntas importantes que se tienen que hacer, que seguramente usted se ha hecho, y luego vamos a pasar al legado en el debate actual, ¿no? El legado vivo que tienen John Ralph y Robert Nozick. Bien, las preguntas son muy interesantes. Una de ellas es: ¿qué es exactamente una teoría de la justicia? Una teoría de la justicia es una propuesta filosófica que intenta responder a la pregunta de qué es una sociedad justa, ¿no? Establece principios para garantizar las instituciones, repartir recursos y respetar los derechos de las personas de forma que garantice la equidad, la libertad y el bienestar colectivo.
eso es exactamente una teoría de la justicia. La siguiente pregunta es ¿por qué John Ralph usa el velo de la ignorancia, ¿no? Porque, para empezar, cada filósofo anterior a Ralph usó a los contractualistas y su estado de naturaleza. Este estado de naturaleza sirve como una posición original donde el ser humano es obligado o a veces voluntariamente accedido también a ceder su libertad para la creación de un estado, ¿no? Y asegurar ciertos principios como garantía de este estado, ¿no? Para que garantice los derechos de las personas y que la función del estado sea ¿no? Garantizar esos derechos. Entonces, como es que es muy profundo el problema de la naturaleza humana porque no podemos nosotros volver al pasado, ¿no? Ni ver exactamente cómo sería un hombre sin sociedad. Entonces John Ralph lo utiliza como un experimento mental hipotético para asegurar de que las reglas de justicia que vamos a elegir no estén influenciadas por nuestros intereses personales. Nos pone en esta posición original, hipotéticamente, y nos dice que no sabemos cómo vamos a vivir en esta sociedad, ¿no? Cómo vamos a nosotros, si vamos a tener privilegios o no privilegios en la sociedad, así que nos pone en una posición original donde no sabemos. Y si no sabemos, elegimos principios que beneficien a todos, especialmente a los más vulnerables, porque podríamos entrar en ese marco. Entonces, conlleva a un tipo de estado de naturaleza, pero ya más modernizado, ya más contextualizado en sociedades más contemporáneas y modernas. Porque recordemos que John Ralph parte en el 2002, o sea que él ve el auge de la tecnología y también tiene este impacto en sociedades capitalistas, en sociedades que se están construyendo con este pensamiento liberal, ¿no? Otra pregunta es, ¿a Ralph está en contra de las desigualdades? Esto es una pregunta muy interesante, me ha hecho pensar mucho. Ralph cree que solo debe haber desigualdades si estas desigualdades van a beneficiar a los más desfavorecidos, ¿no? Entonces Ralph acepta solo estas desigualdades si benefician a los que están peor. Es como aceptar las desigualdades para eliminar las desigualdades. Es muy interesante. Un ejemplo sería un médico puede ganar más, pero ese ingreso adicional está justificado si su trabajo mejora la salud de toda la sociedad, incluyendo y sobre todo a los más pobres. En ese sentido, en parte, no del todo, pero se acepta desigualdades. Entonces, ¿qué dice Robert Nozick sobre la justicia, no? Nozick defiende la idea de que la justicia consiste en respetar los derechos de propiedad de las personas, ¿no? Para él, si alguien obtuvo de alguna manera justa un bien, sea de trabajo, herencia, intercambio libre, no se le puede quitar para repartirlo a los demás, ¿no? Incluso si otros tienen menos, ¿no? Eso sería violar el derecho a la libertad de la persona de adquisición. Entonces, para Robert Nozick, la justicia es respetar los derechos de propiedad de las personas. Eso es para Nozick la justicia, ¿no? En un sentido de propiedad también como no solo de propiedades físicas, sino también pensamientos, ideas y también del cuerpo, ¿no? Constituye todo holísticamente el término propiedad. Otra pregunta, ¿qué pasa si alguien nace en desventaja, ¿no? No se tiene alguna solución para esto. No se cree que no es responsabilidad del Estado compensar esas diferencias, ¿no? Para él, ayudar a otro debe ser voluntario y no impuesto por el Estado, ¿no? Y esta postura es criticada por ignorar las desigualdades estructurales que muchas veces impiden la competencia justa, ¿no? Y evidentemente estas desigualdades estructurales ocurren cuando el Estado interviene o cuando el Estado, claro, cuando interviene en la sociedad, en el ordenamiento. Entonces para él tiene que surgir la ayuda de forma voluntaria, ¿no? De forma
innata en el hombre de forma que no se le obligue a ser bondadoso, sino que nazca de la bondad. Y esa es una profundización muy interesante, porque ya estamos entrando al tema ético de la política y hay que tratar con pinzas este tema, ¿no? Porque muchos piensan que cuando hablamos de ética y moral hablamos de imposiciones morales, ¿no? Hablamos de imposiciones de gobierno o impuestos por un pensamiento superior. Entonces, en cierta parte es verdad, pero en cierta parte no. Existen principios innatos en nosotros que tenemos que investigar y buscar, que nos digan con certeza que nosotros realmente somos buenos por naturaleza y podemos ayudar a los demás. Entonces, otra pregunta muy interesante es: ¿quién tiene razón? Entonces, John Ralph o Robert Nozick. Y esta pregunta es un poco capciosa, ¿no? Depende de qué valores. Si priorizas la equidad y la protección de los más desfavorecidos, probablemente te inclines por John Ralph, pero si valoras sobre la libertad individual y la propiedad privada, seguro te acercarás más a Robert Nozick. Ambos tienen visiones útiles, muy interesantes, provocativas, y el verdadero desafío está en encontrar un equilibrio justo entre libertad y equidad. Este equilibrio justo hay que buscar. Otra pregunta, ¿no? ¿Estas teorías se aplican a países como Perú o solo países desarrollados, ¿no? Esa es una crítica que se le hace a ambos, ¿no? Por parte de el neocolonialismo y la reforma cultural, ¿no? La filosofía cultural, donde las ideas de Ralph Nozick no pueden aplicarse a muchos contextos, aunque deben adaptarse a la realidad local. En países como Perú, por ejemplo, donde hay desigualdades profundas, la teoría de Ralph puede ofrecer una base sólida para repensar políticas públicas que sean más justas. Y Nozick, por otro lado, sirve para cuestionar el papel del Estado, ¿no? Y defender los emprendimientos, las libertades individuales, porque vivimos en estados represivos muchas veces, ¿no? Sometidos por la corrupción, sometidos por todo lo desagradable de la política. Bien, ahora vamos a pasar a las reflexiones finales sobre el impacto de la filosofía política. Y como ya se mencionó, ¿no? Ralph y Nozick no solo marcan un antes y un después de la filosofía política, sino que redefinen el lenguaje con el que hoy pensamos que es la justicia, que es el Estado, que es la libertad. Entonces, Ralph es como una brújula moral para la política pública, y Nozick es un respeto, respetar a la autonomía. Entonces, el verdadero impacto, bueno, en el caso de John Ralph, es que abre una nueva era en la filosofía política al combinar la ética con un diseño institucional, ¿no? Y su visión de la justicia como equidad convierte la justicia en algo que debe ser construido racionalmente y de forma colectiva. Y hoy en día su marco teórico sigue inspirando reformas de educación, salud, redistribución económica, recordándonos que una sociedad justa no solo respeta libertades, sino que se ocupa activamente de quienes tienen menos oportunidades en la sociedad. Y por otro lado, Nozick, por su parte, ofrece una crítica potente a los excesos del igualitarismo, ¿no? Y su defensa del Estado mínimo, y sobre todo el respeto a los derechos individuales, que básicamente desafía toda la forma de paternalismo estatal, ¿no? Ver al Estado como padre que tiene que proveerte, ¿no? Y se crean evidentemente corrupción en este sistema, donde personas que no necesitan una beca acceden a esta beca sin necesitarlo, y es por mucha corrupción, o personas que consiguen un trabajo por también tener familiares en el Estado. Entonces, esta consecuencia del paternalismo estatal es sumamente importante, ¿no? En un mundo donde los gobiernos a veces abusan de su poder y lo hacen en nombre de la justicia, que eso es lo terrible, ¿no? No sé si recuerda que la libertad no puede sacrificarse por una visión abstracta del bien común de un solo grupo o de intereses manipulados. Entonces, el verdadero impacto que tienen Ralph y Nozick no está en sus libros. John Ralph y Robert Nozick tienen esta tensión creativa
que han generado, ¿no? Uno ofrece una base normativa para la solidaridad social con John Ralph, y el otro una advertencia sobre el poder estatal, ¿no? Que es Robert Nozick. Entonces, en este diálogo se busca el equilibrio entre equidad y libertad, y hoy en día sigue siendo muy discutida estas teorías, no solo para el Estado y la construcción de una sociedad más justa, sino para discusiones sobre democracia, ¿no? Cómo democráticamente podemos construir un país que unifique ambos puntos: derechos humanos, ¿no? Qué derechos esenciales no se tienen que violar para respetar los derechos de propiedad de manera holística, y sobre todo la justicia económica, que básicamente en sociedades como las nuestras, en sociedades de hecho de todo el mundo, la justicia económica es fundamental, ¿no? Y la redistribución también, y cómo se va a aplicar entonces el pensamiento de Robert Nozick de un estado mínimo, ¿no? Y cómo se haría sin que nadie esté exento de este beneficio. Entonces es muy interesante. Ambos filósofos nos enseñan que la filosofía política no es solo un ejercicio teórico distante, sino que es una herramienta para imaginar, para construir, para sintetizar ambos puntos y crear sociedades más conscientes, más humanas. Y leerlos no solo es un acto intelectual, sino que es un compromiso, ¿no? Porque una vez que usted conoce estos conceptos, termina abriendo la conciencia y actuando de otra manera, enfocándose en un punto o en otro punto. Entonces, la pregunta que les dejo para que este día reflexionen un poco es: ¿qué significa vivir juntos de manera justa? Bien, nos vemos el día de mañana. Mañana vamos a hablar vamos a entrar de frente al liberalismo y al comunismo, y vamos a dar una introducción sobre esta problemática también, que está muy relacionada con lo que se mencionó en anteriores episodios, profundizando en John Ralph y Robert Nozick, porque este liberalismo y comunismo tiene un legado sumamente importante. Vamos a ver la historia de este liberalismo y comunismo, pero desemboca contemporáneamente en estas dos posiciones, ¿no? En la posición de John Ralph y Robert Nozick, y más adelante seguramente vamos a ver otros representantes, otras perspectivas diferentes, ¿no? Que puedan ampliar toda esta discusión y abrirnos un poco más la conciencia de qué realmente es política. Bien, nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, bendiciones a todos y conózcanse a sí mismos.